Hola, buenas tardes. Que el Señor les bendiga. En este día he sentido de parte de Dios de hacer una predicación, quizás no tan larga, pero tengo que cumplir con lo que le he dicho al Señor. Y aquí está mi vida. Voy a hacer una pequeña oración. em, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, estoy delante de tu presencia, Padre celestial. Te doy gracias, Dios mío, por quien eres y por lo que haces, Señor. Por las personas que van a ver este video, Dios mío, que pueda ser de bendición, Padre Celestial. Anúlame a mí por completo, Señor. Por favor, que no sea yo hablando, que seas tú, Padre eterno. Lávame y límpiame con tu sangre preciosa, oh Yeshua, Cristo de la gloria. Heme aquí, Abba. Envíame a mí, Señor amado. Limpia mis manos de toda maldad, limpia mis obras y hazlas buenas, Padre. Limpia, lava mis vestiduras, te pido, de la mollera hasta la planta de los pies y desde dentro hacia afuera, Dios mío. Señor, estoy aquí pidiéndote el respaldo de tu presencia mediante tu Santo Espíritu, Dios mío. Tu Ruach HaKodesh. Santo es tu nombre. Tú eres Kadosh, 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 santo, santo, santo y digno para siempre y por los siglos, Señor. Mi alma te alaba, te anhela y te bendice en esta hora, Padre Celestial. Que yo no sea la que hable, por favor, Señor, te entrego mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mi mente, mi corazón y mi vida y me presento ante ti tal cual estoy, tal cual soy, Señor amado. Te pido que los que vean y escuchen este video también puedan presentarse delante de ti tal cual están, Dios mío, que no tengan miedo, Padre, de venir a tus pies, a tus plantas, Cristo de la gloria, que no tengan miedo de venir, Señor, a presentarse delante de ti tal cual son, tal cual están, porque dice tu palabra que no hay pecado tan negro que tú no puedas perdonar, Señor amado, que si estos fueran rojos como la grana, vendrán a ser blancos como la lana, Señor, como la blanca nieve, Padre eterno. Entonces nos presentamos delante de ti así tal cual, Señor. Confiamos que tú nos redimiste y nos limpiaste en el madero del Calvario, Señor. Y te damos las gracias y la honra en esta hora, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Gracias, Señor. Bueno, la palabra se encuentra espero que se escuche bien, Hechos 8. Vamos a hacer una pequeña comparación entre Simón y el etíope que estuvo con Felipe. Amén. Vamos a leer entonces de los versículos 4 al 25. Hechos 8 del 4 al 25. Amén. Dice así la palabra del Eterno. Predicación del Evangelio en Samaria. Esto está en la Reina Valera. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo.
Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Ahora viene el segundo título. Perdón, no era hasta el 25, era hasta el 40. Dice, Felipe y el etíope. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiéndole eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Quién pide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le dio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Hasta aquí la palabra del Señor. Padre eterno, te doy gracias, Dios mío, por lo que tú has hablado en esta hora. Dios Todopoderoso, te pido que tú vayas preparando las mentes, los corazones, las vidas, Padre, de todo aquel que quiera escuchar, Señor, de todo aquel que quiera volver a tus caminos o convertirse quizás por primera vez a ti, Señor. Danos un corazón contrito y humillado, Padre, porque tú no lo desprecias. Danos un corazón, Dios mío, gozoso de venir a tus caminos, no con aflicción. Sí habrá aflicción, pero tú has vencido al mundo, Señor amado. En esta hora confiadamente nos acercamos al trono de la gracia, en el nombre del Padre, Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Bueno, primero que todo, aquí me refería con que quiero hacer una comparación. Simón el mago vivía en Samaria, y los samaritanos, si bien fueron por muchos años un pueblo enemigo de Israel, sí, si nos vamos a la historia, si vemos un poco en internet, yo lo busqué en internet, podemos darnos cuenta que ellos eran parte de Israel también. Tenían sangre israelita, asiria y, si no me equivoco, aramea también. Entonces tenían mezclas, eran mestizos. Sin embargo, los etíopes eran totalmente extranjeros, no tenían ninguna ligazón con los israelitas. Veamos esto en lo espiritual. Si nos damos cuenta, hoy en día, bueno, el reino de Dios se ha expandido a muchos lugares, ya no es solamente el pueblo de Israel,
si bien él es el pueblo escogido, pero ahora se ha predicado por todas las naciones el Evangelio y la salvación. Entonces, podemos decir que podemos darnos cuenta aquí que Simón, teniendo cierta raíz judía, teniendo cierta influencia israelita en su sangre, no tuvo aún así un corazón recto delante de Dios. Pero sí podemos darnos cuenta, a diferencia, que el etíope sí lo tuvo. El etíope creyó con un corazón recto. No creyó que porque yo podía vender quizás el Espíritu Santo, no. Él creyó a la palabra. Él creyó por lo que Felipe le exhortó de la palabra. Él creyó producto de lo que Dios estaba haciendo en su vida. Él creyó y recibió el Santo Espíritu de Dios. Amén. Sin embargo, también vemos que Simón fue bautizado, al igual que el etíope. Pero muchas veces el bautismo no es señal de que tú te hayas convertido y arrepentido genuinamente. No es señal muchas veces el estar en una iglesia de 4 paredes, el que tú ya seas salvo. No es señal de que tu corazón cambió. No es señal de que tu corazón se constriñó y se humilló verdaderamente, en espíritu y en verdad, al Dios verdadero. Amén. Entonces podemos leer aquí, cuando estábamos en la parte de Simón el mago, que también creyó Simón mismo. O sea, él creyó, al igual que el etíope, él creyó. Solo que la forma en que él lo tomó no era la correcta. El evangelio puede caer en buena tierra o en mala tierra, pero de ti depende qué tierra quieres ser. No te dejes influenciar muchas veces por lo que la religión o la religiosidad te ha puesto, por lo que nuestra sociedad o en nuestra cultura dice de cómo se vive el evangelio, dice de cómo es la palabra de Dios. Pídele tu revelación al Señor. No es menester que, mira, va a ser, a lo mejor muchos no van a estar de acuerdo con lo que voy a decir, pero si tú fumas, por ejemplo, si tú estás, no sé, conviviendo con alguien, no estás casado, tienen hijos quizás, em, Dios te dice que vengas tal cual estás. Dios te dice en esta hora que vengas a tus plantas con un corazón contrito y humillado, porque ese es el que no desprecia. Imagínense Simón siendo mago. El Señor lo aceptó y permitió igual que se bautizara. Si el problema no era ese, el problema no era su condición, el problema era cómo aceptó él a Dios en su corazón. Si en realidad estaba aceptando a Dios y al Evangelio o quería sacar bien provecho de eso. Si en eso va. Amén. Entonces dice que se bautizó y que estaba siempre con Felipe. Imagínense, podría decir que era un discípulo, ya era alguien de la iglesia. Estaba siempre siguiendo a Felipe, que era uno de los apóstoles. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Claro, él se sorprendió, vio señales, vio milagros, vio el poder de Dios. Y aún así, su corazón no era recto. Aún así, su corazón todavía no se convertía. Quizás en sus actos se había convertido, pero no de acá, que es lo que necesitamos hoy en día. Y ahora voy a hacer un gran salto a la parte del etíope. Voy a leer un poco. Y fíjense la escritura que él estaba leyendo en Isaías. Dice, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Aleluya. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque quitada de la tierra fue su vida. Estaba hablando del Señor. Dicen que Isaías es como el quinto evangelio, porque es totalmente profético, es totalmente eh, la vida de Cristo, pero hecho profecía, hablado muchos, cientos años antes, 700 años antes, si no me equivoco. Entonces, era preciso, o sea,
el Espíritu de Dios llevó a Felipe al desierto, o sea, un lugar árido, un lugar seco. Santo es tu nombre. Lo llevó a un lugar seco para que se encontrara una persona seco espiritualmente y en este caso también en lo físico, para que se encontrara con esta persona extranjera y pudiera predicarle el Evangelio de Jesucristo, de Yeshua el Mesías. Y dice, respondiendo el eunuco a Felipe, porque era un eunuco. Aleluya, miren, un eunuco es un varón que se dedica a cuidar a las mujeres en los palacios, o en este caso él cuidaba los tesoros, pero la particularidad en sí de un eunuco es el hecho de que él está castrado. Entonces, muchas veces los eunucos eran despreciados como personas no fructíferas, porque no pueden dar a luz un hijo, no pueden, su simiente está raída de alguna forma. Entonces, el eunuco, que entre comillas era alguien destinado a no dar fruto, santo es tu nombre, Señor, Dios lo escogió. Dios lo escogió para que el espíritu llevara mucho fruto. Era una buena tierra. Está la tierra, Dios, ayúdame, Señor. Dice la palabra que la semilla es una buena semilla, pero puede caer en 4 tierras distintas. Puede caer entre espinos, entre las rocas, junto al camino, o puede caer en buena tierra. El que seamos o no buena tierra depende de cada uno, depende de cómo queramos oír. Por eso dice que el que tiene oídos para oír, oiga. Todos tenemos oídos para oír, pero se refiere a cómo vamos a tomar el mensaje de salvación. Amén. Si somos buena tierra o no. Si se la va a llevar, si cayó entre las piedras, se la va a llevar el ave. Se la van a llevar nuestros pensamientos, se nos va a olvidar la palabra. Si cayó entre espinos, va a ser difícil que germine. Quizás por nuestras dificultades, quizás por cosas que el mismo oponente nos pueda poner. Si cayó junto al camino, fuiste un oidor más, ¿no? Pero si cayó en buena tierra, esa da fruto. Y da fruto abundante y bueno. Porque hay un fruto malo también, que de tan malo no puede comerse. Pero está el fruto bueno, que es apacible. El fruto que da amor, mansedumbre, templanza y todas las 9 características que tiene el fruto del Espíritu. Ese es un fruto bueno, abundante, apacible. Porque podemos ser árboles frondosos, pero sin fruto, porque por fuera nos vemos espirituales, pero por dentro, ¿cómo está el fruto que es nuestro corazón? O bien podemos ser frondosos y llevar fruto también, pero puede que sea un fruto malo. Amén. Entonces, miren también la actitud que tuvo. Y esta es la gran diferencia de la actitud del etíope con la de Simón. Simón, al ver las maravillas, quiso comprar el poder de Dios. Pero el etíope, siendo del todo extranjero, como que no tenía por dónde ser hijo de Dios, por decirlo así, aunque suene feo, em, tuvo un corazón distinto. Miren cómo tomó, miren la actitud que tuvo. Le dijo a Felipe, cuando él le preguntó que si entendía lo que estaba leyendo, le dijo, ¿y cómo? Si no hay quien me explique. Y Dios había mandado a eso a Felipe, porque Dios ya vio la actitud y el corazón de ese varón, del etíope, del eunuco, el que cuidaba los tesoros, dice aquí. Dios lo tenía en un lugar importante a él. También al mago, Simón. Sin embargo, la actitud del etíope fue tan diferente que él pidió con humildad que le enseñaran. Él se dio cuenta que había algo más y quería saber más, que era no solamente lo que estaba leyendo, ni siquiera entendía de quién estaban hablando, o sea, probablemente él nunca había leído la palabra de Dios hasta ahí. Probablemente ni siquiera había escuchado de Cristo. Sin embargo, él quiso saber más porque había
una semilla, la palabra que él estaba leyendo era la semilla y había caído en su corazón, en su espíritu, o en su alma, que era una buena tierra. Entonces, como uno es el que planta, otro es el que riega y el Señor es el que da el crecimiento, la palabra por sí sola se plantó en su corazón, cayó a tierra. Felipe la regó con su exhortación y el Señor dio el crecimiento después que él se bautizó, porque dice que se fue gozoso y eso ya es una muestra del fruto del Espíritu de Dios. Entonces, ¿a qué quiero hacer el llamado en esta hora? Que dice, ayúdame, Señor. Ya, entonces Felipe le anunció la escritura, ¿cierto? Y dice, y yendo por el camino, miren, fíjese, esto es profético, porque dice la palabra, como estábamos hablando recién, que hay semillas que caen junto al camino, pero esta estaba en el camino, iban por el camino. Es decir, esta persona estaba, por decirlo así, predestinada que sí o sí iba a ser salvo, sí o sí era de los llamados, sí o sí iba a conocer de Cristo, sí o sí era escogido. ¿A qué voy con esto? Que aunque tú estés en un desierto, dando vueltas sin tener quien te hable de Dios, si tú estás en los planes de Él, vas a llegar. Él te va a encontrar, sí o sí. Si la palabra dice, ¿dónde nos vamos a esconder? ¿Dónde nos esconderemos que Él no nos encuentre? Elías estaba en la cueva, pero Dios ahí lo vio. Adán, el Señor le dijo, ¿dónde estás, Adán? No porque él no supiera dónde estaba, sino dónde estaba la cabeza, que no hizo nada cuando pasó esa situación del fruto prohibido. Pero Dios nos ve. Dios ve tu condición, Dios ve si estamos bien o estamos mal, Dios ve si pensamos una grosería, no sé, lo que sea, Él lo sabe. ¿Tú crees que si te llamó es porque Él no sabía eso de antemano? ¿Tú crees que si en esta hora estás fuera del camino, santo es tu nombre, Señor, es porque Él no sabía que llamándote aún así tú te ibas a ir un día? Él lo sabía. Pero Dios es tan sabio y tan inteligente que Él usa todos los medios para hacerte volver. Dice la palabra que hasta el impío está hecho para el día malo. Todos tenemos un propósito. Escuché el otro día en una predicación de una maestra que enseña hebreo, las raíces hebreas, perdón, que decía, si tú no conoces tu propósito, no te has convertido. No te has convertido realmente. ¿Cuántas personas llevan años en la iglesia, 20 años, y sentados en una banca, y tú les preguntáis, ¿para qué te llamó el Señor? No tienen idea. ¿Eres pastor? No sé. ¿Eres, no sé, salmista? No tengo idea. ¿Profeta? No sé. Que Dios nos ayude entonces para poder descubrir para qué fuimos llamados. Y no estoy diciendo que tengas que ser apóstol o que tengas que ser profeta o maestro o alguno de los 5 ministerios o evangelista o... No, no necesariamente. Todos tenemos llamados distintos. Está también, decían, el ministerio de la misericordia. Si el que sirve, que sirva, que el que tiene el don de presidir, que lo haga con diligencia. Si el que de profecía, que profetice con fe. Amén. A lo mejor no tiene que ser un ministerio, pero si tienes un llamado a lo mejor a servir. En el Antiguo Testamento, muchos piensan que los levitas son solo los músicos. No, el portero también es un levita porque es un servidor. Y chuta que importante su labor, y hoy día tan en menos que lo miramos. Antiguamente, pobre del que no estaba santificado que estuviera cuidando esa puerta. Pobre de él porque Dios lo mataba. No era cualquier persona, es que se me ocurrió el hermano, chuta, el hermano que va pasando no está haciendo nada y lo pongo a la puerta. No, no es así. No es que porque yo estoy aburrido voy a hacer algo en la iglesia. No,
Déjate guiar por el Espíritu de Dios, déjate guiar por la palabra, déjate guiar. Dios te va a ir mostrando sueños, Dios te va a ir mostrando tantas cosas que de las maneras que Dios puede hablarte. Dios te puede ir mostrando, no sé, a mí me habla hasta con los árboles, en el viento, te puede dar señales. Dios es maravilloso, Dios te va a empezar a usar en dones, en talentos, si tu talento es la música, no sé, de alguna forma te va a llamar. Pero volviendo al tema, donde quiera que estés, en cualquier desierto, incluso si estás junto al camino y no en el camino, si estás destinado a ser parte de los planes de Dios y todos tenemos una parte, porque somos un cuerpo, Él te va a traer. Porque ¿qué hace? Un dedo tirado por allá y el cuerpo acá. No sirve de nada. ¿Qué hace un ojo botado por allá si el cerebro, la cabeza está acá? No. Entonces, ya terminando, y quiero hacer este llamado, le dijo Felipe, si crees de todo corazón, bien puedes bautizarte. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Señor. Él es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro incluso, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Entre paréntesis, el bautizo en realidad nos llegó mal traducido acá, pero se conoce como mikveh allá en Israel, que es una purificación y uno lo puede hacer varias veces, bajo ciertas condiciones, incluso las mujeres, por ejemplo, se lo tienen que hacer una vez al mes después de su periodo. Y así hay varias formas que se puede hacer y características o contextos bajo los cuales uno se hace esa purificación, el mikveh. Cuando subieron al agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. O sea, ahí el eunuco claramente vio un milagro también. Pero fíjense otra cosa más. Simón el mago viendo, creyó mal, por decirlo así. Y sin embargo el eunuco creyó antes de ver un milagro. Santo es tu nombre, Señor. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, bueno, aquí ya está terminando, y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. El Señor nos ha mandado a anunciar el Evangelio donde quiera que vayamos. Y bueno, sí, lo ideal es estar en santidad, obviamente. Pero créeme que si tú empiezas a anunciar el Evangelio, empiezas a predicar, empiezas a ponerte al día con Dios, Él te va a ir santificando, sí o sí. No tengas miedo, no tengas miedo de volver al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. No tengas miedo de ir donde Dios te ha mandado. No te mires a ti mismo, no te encuentres demasiado inmundo como para trabajarle a Dios. Si no vas a estar toda tu vida diciendo es que yo voy a ir a la iglesia, es que yo voy a ir a la presencia de Dios en mi intimidad cuando deje de fumar, cuando deje de tomar. Oye, Dios es el que hace ese cambio. ¿Acaso no nos llamó a todos del pecado? Si hubiésemos sido tan santos, Cristo no tendría que haber muerto por nosotros. Y siempre con el mirar vamos a estar pecando, con el pensar, de todas las maneras pecamos. Sin embargo, aún así, Él nos amó, Él me amó, Él te amó y te escogió. Si tú nunca has recibido el Evangelio, si nunca has recibido el mensaje de salvación, o lo habías escuchado, pero no habías querido tomarlo por X motivo, o no te sentías preparado, preparada, o simplemente no habías sentido de hacerlo, este es el tiempo. Quizás muchas veces he escuchado por ahí los predicadores, hoy es el día y la hora. Y sí, hoy es el día y la hora. Pero ese hoy es el día y la hora era ayer, era hoy y es mañana también, si Dios no te ha llevado de esta tierra. Pero como no somos dueños del día de mañana, no esperemos que Dios nos quite de este mundo para aceptarlo, porque ya después no hay posibilidad. Después nos espera el juicio solamente. Y sí,
Te mintieron si te dijeron que la salvación no se perdía, si se pierde. Te mintieron si te dijeron que con la muerte se acaba todo. Te mintieron. Porque más allá de la muerte física hay una vida espiritual. Nuestra alma sigue viva. El espíritu se va sí o sí con Dios porque es el aliento de vida y Él lo mandó, ese es suyo. Pero el alma es la que puede irse con Él o al lago de fuego. Y el que decide qué tierra ser, eres tú. El bautismo que conocemos acá, como le decía el mikvé, es morir con Cristo y nacer de nuevo, nueva criatura. Pero el bautismo del Espíritu Santo, como leíamos en la parte que los apóstoles imponían las manos y venía el Espíritu Santo, no necesariamente, como podemos ver en la palabra, no necesariamente viene con el bautismo en las aguas. Dios te purifica por agua y por fuego. Hay gente que ha recibido el Espíritu Santo antes de bautizarse. Hay gente que lleva años bautizada y no lo ha recibido. Amén. Que nadie te juzgue por eso. Ya llegará el momento en que tú te bautices. Ojalá fuera lo antes posible. Pero lo que determina tu salvación, más allá del mikvé, lo que determina tu salvación es tu relación con Dios. Y si tú te relacionas con Dios sí o sí, Él te va a bautizar en fuego. Si tu relación es genuina, si tu relación no es por dinero, si tu relación es por amor al que te salvó, lo vas a dar todo y no te vas a dar ni cuenta. Y no es algo forzado, no, es porque Él te va a ir instando, es una pasión tan grande que te va creciendo que ni tú la vas a poder explicar, porque Él es infinito y es inentendible. Nosotros creo que no tenemos ni un 10% de la mente que tiene Él. Él es eterno. Sí somos a su imagen y semejanza, tenemos algo de Él, pero eso no es todo. Por eso necesitamos estar conectados a la vid verdadera, aunque no seamos Israel sanguíneamente, pero fuimos injertados como olivos silvestres que éramos. Espiritualmente hemos sido injertados en el olivo principal, que es Él, de donde fluye el agua viva. Él te purifica en tu intimidad. Él te purifica. Y no necesitas, a lo mejor se van a enojar algunos conmigo, no necesitas netamente estar en una iglesia para bautizarte. Sí, Felipe era apóstol, pero también la palabra nos dice, cuando Dios nos mandó a expandir el reino, a predicar el evangelio a todas las naciones, dijo que los bautizaran en su nombre. Y ese mandato es para todos nosotros. Amén. Siempre y cuando Dios te mande y te dé autoridad, porque a manera humana las cosas no salen bien tampoco. Amén. Bueno, esta es la palabra que quería compartir. Sentí en mi corazón desde anoche hacerlo, no cumplí a tiempo, que Dios me pueda perdonar, pero lo estoy haciendo en este momento. Así que, amigo, amiga, ateo, el que crea, el que no crea, el que ha visto, el que no ha visto, si eres de salvación, o sea, si tu tierra, tú la dispones como una buena tierra, Dios va a estar ahí contigo. Dios es contigo. Dios te conoce. Si has querido siempre buscarlo, pero han habido trabas, ¿qué impide? Como dice la palabra. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Dijo el etíope. Pero no quieras comprar el Evangelio. No quieras vender el Evangelio. ¿Qué impide que tu relación con Dios sea genuina? Amén. Que el Señor les bendiga. Esta ha sido la palabra, que el Señor nos pueda ir ayudando. Voy a hacer una breve oración antes de terminar este video. Padre eterno,
En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Te doy gracias, Padre Celestial, por tu presencia. Gracias porque me has guiado, Señor. Conozco que eres tú, Padre. Espero yo nunca hacer nada, Padre, sino en ti. Que tu nombre quede en alto, Señor. Que todos los que vean esta sesión, Padre, puedan ir, aleluya, tomando tu presencia, tomando la mancera y no volviendo atrás. Si hay alguien que no ha creído, Señor, tú trates con su corazón. Si alguien que alguna vez creyó pero estaba apartado, que esto le ayude a volver al camino, aleluya, aunque esté dando vueltas en un desierto, que vuelva al camino, santo es tu nombre, porque tú mandarás a un ángel a recogerle. Padre eterno, tu Santo Espíritu, trae tu poder en esta hora, Señor, para todo aquel que esté oyendo y mirando esta grabación, Dios mío. Que esta palabra dé abundantes frutos. Que esta palabra caiga en buena tierra, Señor, y convierte las tierras que no han sido hasta ahora buena tierra, Padre. No quiero asustar a nadie diciendo que es el último tiempo, Señor, porque nadie sabe el día y la hora, ni el mismo Señor, ni los mismos ángeles. Nadie sabe el día y la hora en que tú vas a enviar al Cristo de vuelta. Sin embargo, podemos ver las señales de los tiempos. Podemos ver la palabra, Señor, que todo se está cumpliendo. No digo, Señor amado, aleluya. Tú dijiste que nos dejabas entre lobos rapaces, oh Rey de la Gloria. Entre lobos rapaces, o sea, no es que con el Evangelio se te van a acabar las penas, pero créeme, aleluya, que tu vida es mucho más llevadera, que tu vida tiene un propósito más allá de la muerte, que el Dios eterno te está esperando para consolarte y para cambiarte tu forma de ver el mundo, de ver las cosas. Te va a sacar todos los clipot que se le dicen en hebreo, las vendas de tu mente, de tu corazón, de tus ojos. Te va a abrir la vista. Si tú tan solo vienes a Él, te arrodillas, o de pie o caminando, pero le hablas, Él te va a escuchar igual. Ese otro mito más que no, que de rodillas nomás el Señor escucha. Sí, porque la palabra dice que tenemos que humillarnos, pero el corazón es el que tiene que estar humillado. Puedes estar acostado en tu cama y Dios te va a escuchar. Amén. Padre eterno, te doy gracias por este tiempo, Señor. Te pido, como decía, que caiga en buena tierra, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu, Señor. Y que la persona que esté mirando, Dios mío, si se ha apartado o si no se había convertido o si no había querido venir a tus pies hasta aquí en esta hora, Señor, pueda orarte y hacer una oración de confesión, Padre, de decirte que sin ti sin ti no puedo cambiar. Hay cosas de las que muchas veces reconozcamos que no queremos salir, que nos cuesta porque nos duele. Es difícil, pero Dios lo hace. Solamente dilo, sin tener vergüenza, sin vergüenza, dile lo que te pasa, dile lo que sientes. Él no es malo. Nos han dado han implantado tanto miedo de que sí, Dios es amor y también es fuego consumidor, pero le dan tanto al tema del fuego consumidor que la gente no quiere saber ya de Dios, porque tiene miedo, tiene lata de acercarse, porque dicen, ¿qué más da si ya estoy en esto? Ya estoy en fornicación, ya estoy en esto. Pero Dios te llama tal cual estás, insisto, tal cual estás. Él sabe quién eres, Él sabe tu corazón y Él sabe para lo que fuiste creado. Procura preguntarle, ¿para qué estás en esta tierra? Me daría mucha pena, no sé, llevar 30 años y no saber cuál es mi propósito todavía. No saber ir dando tumbos para todos lados, haciendo de todo un poco sin saber para qué Dios me quiere, para qué Dios me llamó. El llamado principal de todos sí es predicar el Evangelio.
Y cuando dice las naciones, no necesariamente el extranjero, sino que en tu Decápolis, en tu trabajo, con tus vecinos, en tu familia. Ojalá primero en tu familia. Amén. No descuidemos las áreas, que Dios nos ayude. Eh, bueno, si lo ven predicadores, eh, no seré la mejor predicadora, pero espero haber llevado el mensaje y que Dios haga con sus vidas y con la mía como Él quiera. Solo disponte y Él va a poner los tiempos perfectos. Él no te va a echar más cargas de las que tú puedes llevar. Y de todas maneras la carga la llevó Él en el madero. Tu pecado lo llevó Él hace rato, sabiendo que íbamos a pecar, sabiendo que nos íbamos a equivocar miles de veces, incluso estando dentro del camino. Amén. Que Dios te bendiga mucho. Esta sería esta predicación. Bendiciones, nos veremos a la próxima.